Damas y caballeros, bienvenidos sean todos a una nueva emisión del Foro TNH, Canal 8, Mejor Hablemos. Este día hablaremos siempre de temas bastante importantes para la población hondureña. Hoy iniciamos con el tema de la PGR, la Procuraduría General de la República, el ente jurídico que representa al Estado de Honduras, es como decir el abogado del país. Y hablaremos específicamente sobre un tema importante, del tema ambiental. Sabemos que ha habido una crisis durante los últimos años a la tala del bosque, a los incendios forestales, pero la Procuraduría General de la República, quiere dar a conocer acerca de las acciones que ellos están realizando en pro de la defensa del medio ambiente, y para ello contamos con la participación este día del director general del ambiente, el abogado Oscar Guillén. Abogado, muchas gracias por poder acompañarnos aquí en el foro Mejor Hablemos por Radio y Televisión Nacional de Honduras, TNH. Joseph, muchísimas gracias. Quisiera comenzar dando un saludo a la teleaudiencia de la Televisión Nacional Canal 8. Para mí es un gusto estar con ustedes en representación de la Procuraduría General de la República, platicando sobre un tema, como usted acaba de mencionar, de total relevancia, un tema que se ha puesto en portadas nacionales e internacionales en los últimos tiempos y que creo que es necesario que abordemos con la mayor seriedad, con la mayor disposición, y que la población conozca sobre las acciones que realiza la PGR en esta materia. Perfecto, abogado. Iniciando, primero que queríamos consultar la Dirección General del Ambiente, ¿cuál es el rol que tiene, las funciones asignadas? Ok, en primer lugar, antes de hablar de la Dirección General del Ambiente, me gustaría comentarles sobre los antecedentes de la misma hasta que se crea esta dirección. Perfecto. En el año de 1999 se crea la entonces Procuraduría General del Ambiente como un órgano paralelo a la Procuraduría General de la República. Sin embargo, en los años que estuvo en funcionamiento la Procuraduría del Ambiente no dio los resultados necesarios a las necesidades de la sociedad en materia ambiental. Entonces, en el año 2013 se suprimió y mediante un decreto legislativo, el 400-2013, que entra en vigencia en febrero del 2014, se crea la Dirección General del Ambiente y se adscribe a la Procuraduría General de la República. Joseph, como tú muy bien dijiste, la Procuraduría General de la República es el órgano que tiene las atribuciones constitucionales de representar legalmente al Estado de Honduras, sea domésticamente e internacionalmente. Cabe recalcar que la Procuraduría General de la República es la única Procuraduría en Latinoamérica que tiene adscrita una unidad medioambiental especializada. Entonces, con el decreto legislativo de creación de la Dirección General del Ambiente, prácticamente se traspasan las funciones y atribuciones de la antigua Procuraduría del Ambiente a la Dirección General de Ambiente. ¿Cuáles son esas atribuciones? En primer lugar, pues conocer las actividades de personas naturales o jurídicas que vayan en detrimento del medio ambiente y de los recursos naturales. Perseguir criminalmente, civilmente, aquellas acciones que constituyen delitos ambientales y forestales. Y siempre pues procurar una mejora, un fortalecimiento de la gobernanza ambiental y forestal en el país. Bien, ya vamos a hablar un poquito también de la gobernanza ambiental, pero antes de ello, para poder seguir consultando siempre en este tema de los antecedentes, ¿cuáles fueron los resultados positivos que ya se han dado mediante este traspaso que se hizo a la PGR? Ok, en primer lugar, tenemos que hablar de una reducción estratégica y estructural de un aparato burocrático muy grande como era la Procuraduría del Ambiente, a una unidad ahora más especializada, que cuenta con un personal técnico capacitado y a una unidad legal de procuradores especializados en materia ambiental que conocen bastante el tema. Y eso en primer lugar. Segundo, resultados en campo, como es necesario en la materia, mediante distintos operativos en coordinación con distintas instituciones y pues siempre trabajando en una línea enmarcada en la eficiencia y la eficacia, que son las líneas que tiene la Procuraduría para representar legalmente al Estado. En este momento estamos proyectando a través de la pantalla del 8 varias fotografías acerca del rol que utiliza o que hace la PGR en la gobernanza forestal. Pero ¿cuál es la gobernanza
ambiental que actualmente se tiene, abogado? Okay, la gobernanza, primero hay que definir ¿Qué es gobernanza? qué es gobernanza. Gobernanza ambiental y forestal no es nada más que el gobierno y administración de bienes públicos de importancia. El medio ambiente es un bien jurídico público tutelado y protegido por el Estado. Entonces, cuando hablamos de gobernanza, hablamos de esos procesos, procedimientos, leyes, reglamentos, acuerdos que vienen a fortalecer la administración y gobierno, como le comentaba, de nuestros recursos naturales, de nuestros recursos forestales, de nuestra fauna y en general del medio ambiente de la República. Como ser un bien jurídico colectivo, nos atañe a todos, sin embargo la tutela es de ese bien jurídico pertenece al Estado de Honduras. ¿Y antes esta gobernanza pertenecía al órgano paralelo que se tenía? Claro, siempre la gobernanza, al ser un órgano paralelo, pero siempre adscrito, siempre un órgano estatal, siempre procuraba velar por la gobernanza ambiental y forestal, pero como le comentaba, por cuestiones administrativas, por cuestiones que no se daban los resultados que se esperaban, se suprime y se crea esta Dirección General del Ambiente adscrita a la PGR en la actualidad. Perfecto, ahora que ya conocemos un poquito acerca de los antecedentes y la gobernanza que actualmente se proyecta, ¿verdad? Ahora entramos con este tema. ¿Cuál es el rol de la PGR en la gobernanza forestal? ¿Cuáles son las acciones que actualmente se está desarrollando? Ok, las acciones como mandato constitucional que tenemos de ejercer una procuración responsable y eficaz en nombre de los intereses del Estado, y al ser el medio ambiente un interés de primer orden, reconocido en la Constitución, reconocido en los tratados internacionales que ha suscrito el país, la PGR, por medio de la Dirección General del Ambiente, se ha visto en la necesidad de tomar estar en el frente de batalla, por así decirlo, tomar acciones de campo, perseguir personas naturales y jurídicas que depredan el bosque, que contaminan los subsuelos, que contaminan las fuentes de agua. Y en ese sentido hemos tenido, a pesar de que es una dirección muy joven, cuenta con 6 años, hemos tenido resultados muy positivos. ¿Cuáles serían esos resultados? Si los puede enumerar, abogado. Por supuesto, en primer lugar, conformar una fuerza de tarea interinstitucional contra el delito ambiental, que lo trabajamos con distintas instituciones también gubernamentales, por ejemplo, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Instituto de Conservación Forestal, Policía Nacional, y tenemos la proyección y la capacidad técnica y logística para ser operativos en cualquier parte del país donde sea necesario. Tenemos relaciones con el ICF para el monitoreo forestal de nuestros bosques. Tenemos también, hemos indemnizado por medio de acciones específicas al Estado de Honduras mediante distintas actividades de reparación de los daños, de recomposición in natura de las cuestiones que son los bosques que son talados, del escombro de incendios. Entonces creo que llevamos una línea, tenemos un norte, sabemos hacia dónde vamos, pero la Procuraduría General de la República necesariamente nos tenemos que auxiliar de los otros operadores de justicia, incluso del Poder Judicial. Hemos, como algo muy positivo, se han judicializado muchas causas y esto viene a sentar un precedente, ¿ok? Un precedente para la gente, a los depredadores del bosque, que sepan que el Estado de Honduras, por medio de sus gentes, por medio de los operadores de justicia, los estamos buscando. Bien, justamente ya vamos a tocar ese tema también acerca de la judicialización, acerca de las personas, estos depredadores del bosque, porque muchas veces la gente y la población queda diciendo, bueno, cuáles son las acciones, qué personas están ya judicializadas por este tema, porque quizás no son tan notables, ¿verdad?, como en otros casos, pero para poder abordar ese tema también queríamos empezar cómo o cuáles son los delitos ambientales que persigue la PGR. Ok, muy buena pregunta antes de tocar el tema de la judicialización. En efecto, Joseph, tenemos que primero enmarcarnos en el marco jurídico que regula esto. Nosotros, en nuestro ordenamiento jurídico, tenemos 2 leyes básicas que regulan la materia. ¿Cuáles? La Ley General del Ambiente, que regula exclusivamente
los delitos ambientales en su artículo 92 y tenemos la Ley Forestal de Vida Silvestre y Áreas Protegidas que regula los llamados delitos forestales y delitos contra la fauna. Dentro de estos delitos, tengo que decirle de que hay mayor incidencia de delitos forestales. Tenemos delitos como incendios, ya sea en su modalidad de culposo o doloso, tenemos tala de bosque, tenemos daños contra la fauna, captura ilegal contra la fauna, comercialización ilegal de productos forestales, transporte ilegal de productos forestales, y la Procuraduría General de la República tiene, gracias a la organización técnica de la dirección, identificado los departamentos con mayor incidencia de estos delitos y cuáles son específicamente estos delitos ambientales y forestales que más se cometen a nivel nacional. ¿Cuáles son los departamentos más afectados y los delitos que más persigue la PGR? Por supuesto. Hay 5 departamentos con mucha incidencia de delitos ambientales y forestales. Tenemos Comayagua, tenemos Olancho, Francisco Morazán, la zona de La Mosquitia en Gracias a Dios y Atlántida en el Parque Yanet Caguas, en La Ceiba. Generalmente, Joseph, estos delitos los cometen personas inescrupulosas en zonas declaradas como protegidas por el Estado. Sí. Entonces, en estas zonas tenemos distintos delitos en los cuales concurren la mayoría de las veces el delito de corte y aprovechamiento de productos forestales, transporte ilegal de estos productos, un aprovechamiento con el ánimo de lucrarse. También tenemos y hemos identificado un enemigo número 1 de la gobernanza forestal y es el pastoreo. Cuando hablamos de pastoreo, hablamos de descombrar, de talar zonas enormes de bosque con el propósito de meter ganado o con el propósito de siembras agrícolas, en detrimento de las masas boscosas de nuestro país. Joseph, esto es importante mencionarlo porque en la zona, en el departamento de Gracias a Dios, en la zona de La Mosquitia, me imagino los televidentes lo saben, tenemos una de las 3 grandes zonas boscosas más grandes de Mesoamérica. Después de la Amazonía en Brasil y otros países en Sudamérica, la masa boscosa que une Honduras, la Mosquitia hondureña y la Mosquitia nicaragüense, es un patrimonio de la humanidad con una importancia ecológica trascendental. Lo han mencionado cualquier cantidad de figuras en discursos ante las Naciones Unidas, en foros internacionales, y los ojos del mundo están puestos en nosotros en ese sentido. Entonces nosotros hemos visto una tendencia que va adentrándose en estas zonas boscosas donde no debería de haber gente, y son muy claras imágenes satelitales en las cuales podemos ver que en zonas donde generalmente son puro bosques, ya empezamos a notar pequeños caminos, obviamente hechos por las personas con el objetivo de meter ganado, y antes de meter ganado obviamente van cortando árboles, y tenemos el problema de que esencialmente podemos perder ese nexo entre la Mosquitia hondureña y la Mosquitia nicaragüense que sirve como paso ecológico también para los movimientos migratorios naturales de fauna. Sí. La importancia de decir esto es enorme, porque necesitamos crear conciencia en las personas de las cuestiones valiosas que tenemos en nuestro país, y lo estamos viendo de lado o no le damos la importancia debida. Sí, bueno, esa es justamente la campaña que nosotros aquí en Televisión Nacional de Honduras también estamos brindando, poder crear esa conciencia a la población que, bueno, este es nuestro hogar y que debemos cuidar nuestro medio ambiente, porque al final de cuentas el dinero no se come, como se dice muchos. Hemos mencionado parte de todos estos delitos ambientales que se han cometido en diversos departamentos, pero aquí entra otra pregunta importante. ¿Qué medidas está realizando la PGR para poder combatir estos delitos ambientales? Excelente, Joseph. En primer lugar, la doctrina del derecho ambiental establece 3 pasos básicos para la consecución de los fines ambientales y ecológicos que tiene que perseguir cualquier país. En primer lugar, la prevención. Y es en este orden, la prevención. ¿Qué hace la PGR en materia de prevención? Socializamos por medio de capacitaciones, como ustedes pudieron verlo en las imágenes,
el rol de la Procuraduría, la importancia del medio ambiente, capacitaciones en derecho ambiental y forestal. Apuntamos a las comunidades que son más propensas a cometer este tipo de delitos ambientales y forestales y darles un acompañamiento, pues casualmente para prevenir, que es la mejor cura. Después de la prevención viene la indemnización. ¿Qué hace la PGR en materia de indemnización cuando se cometen estos delitos ambientales o forestales? Cuando el Ministerio Público, en su caso, ejerce las acciones penales, nos llega a nosotros como víctimas. Ojo, el Estado adquiere carácter de víctima cuando se cometen estos delitos ambientales y forestales. Y nosotros, mediante la Unidad Técnica de la Dirección General del Ambiente, establecemos dictámenes de indemnización al Estado de Honduras, en donde se establecen dos aspectos. En primer lugar, una indemnización pecuniaria, y dos, relacionado con el tercer punto, que es la reparación del daño, que es la plantación de 3 veces más el número de lo que usted cortó, taló, descombró, etcétera, etcétera, haciendo la salvedad que usted tiene que hacer un cuidado hasta que las plántulas, las nuevas plantaciones estén sanas, estén fuertes. ¿Y se ha cumplido? Por supuesto. ¿Los dictámenes? Por supuesto, es más, solo en 2019 se impusieron, medidas reparadoras para la plantación de más de 26,000 árboles en puntos específicos donde son necesarios a nivel nacional, solo de plantaciones, sin contar indemnizaciones pecuniarias que vienen aparejadas, porque para nosotros, al ser un bien jurídico público, no basta con indemnizar pecuniariamente al Estado, sí, sino que tenemos que procurar la reparación, la recomposición de nuestros bosques. Entonces se les impone, ok, y en audiencias, usted tiene que plantar, por ejemplo, cortó 100 árboles, usted tiene que plantar 300 árboles en los lugares que el Instituto de Conservación Forestal considere que son los más aptos, los más pertinentes y más beneficiosos para la sociedad. Entonces, poquito a poco vamos mitigando ese efecto adverso que crea la Comisión de Delitos Ambientales y Forestales. Ahora bien, cuando se plantan estos árboles, ¿verdad? Se les da algún tipo de seguimiento, porque no solamente es de poder ir a plantarlos, sino que darles también el cuidado necesario para que ese árbol pueda crecer. Claro, en efecto. ¿Se realiza? En efecto, Joseph, y es muy importante porque si no lo hiciéramos, no quedaríamos absolutamente en nada. Lo que hacemos es, en nuestros dictámenes y pronunciamientos que son homologados por el juez respectivo, les establecemos un determinado tiempo para la plantación y después, por ejemplo, 10 meses de cuidado. Nosotros lo que hacemos, antes de que se extinga, en este caso, la acción penal del delito, nuestra unidad técnica se traslada a distintas partes del país para verificar uno a uno que se hayan cumplido estas medidas, si hay plántulas que se perdieron, que se repongan, que todas tengan el cuidado, un cierto metraje, un cierto tamaño, y se hace un dictamen también con eso. Y ese dictamen se lleva ante el respectivo juez y le dice, ok, cumplió con la medida, se extingue la acción penal. Pero si no se ha hecho, no lo podemos hacer, pues porque estamos, como le comentaba, estaríamos en nada, estaríamos en detrimento de las mismas cosas que nosotros estamos imponiendo. Es una labor muy dura, es una labor, algunas veces estas plantaciones son en lugares muy alejados, en lugares de difícil acceso, pero es un trabajo que se tiene que hacer y es un trabajo que requiere una cierta vocación que tiene que estar muy arraigada en las personas que nos dedicamos a esto. ¿Cuántas personas en el conteo que tienen ustedes han sido judicializadas por estos casos? El número exacto es un poco complicado. ¿O un aproximado? Un aproximado tenemos, por ejemplo, le puedo dar un ejemplo, solo ahorita en enero, tenemos judicializados más de 40 causas. 40 causas. Solo en el mes de enero. Y esto es a medida que nosotros vayamos haciendo más, intensificando los operativos que hacemos, este número puede ir en aumento. También es necesario recordar algo que es importantísimo y es la importancia de la participación ciudadana en este sentido. A eso iba, sí. ¿Por qué, Joseph?
porque esto va a ser exitoso, estos proyectos que tenemos para cuidar nuestro medio ambiente van a ser exitosos siempre y cuando la población así lo denuncie. Porque, obviamente, como en mayoría de instituciones, tenemos ciertos recursos y muchas veces no podemos hacerlos valer para cubrir todo el territorio nacional. Entonces, nosotros contamos con que la población hondureña, al tener conocimiento de la Comisión de Delitos Ambientales y Forestales, ponga la denuncia. Para nosotros comenzar con la investigación, para nosotros poder, en su caso, judicializar, para nosotros poder ejercer acciones reparatorias y de recomposición en pro del medio ambiente. Entonces, esa es una cuestión también reflexiva. Si somos indiferentes y no denunciamos ante las autoridades, pues va a ser poco o nada lo que podamos hacer, porque dependemos de esa acción ciudadana, de esa participación ciudadana y de esa iniciativa para poder llevar a cabo las acciones que sean pertinentes. Ahora, ¿se ha reducido la indiferencia de la población? ¿Está denunciando la sociedad hondureña estos casos, abogado? Definitivamente que sí. Y creo que es un fenómeno social a nivel mundial por las nuevas generaciones que tú conoces, los millennials, los nuevos, ¿cómo se llama? Los millennials y los... Los millennials, la generación Z. La generación Z, sí. Todos ellos pues ya han crecido con una cultura de respeto, aprecio por este tipo de temas, especialmente por el tema medioambiental. Si no tenemos a esta activista nominada al Premio Nobel de la Paz, Greta Thunberg, en el cual la gente dice, ok, basta, hasta acá. Como tú dices, tenemos un planeta y es este, no hay más. Hemos llegado a un punto de inflexión acá, un punto de quiebre. Por ejemplo, con respecto a la denuncia, ahora hemos recibido solo en enero en la Procuraduría 4 denuncias anónimas sobre la comisión de delitos ambientales en otros departamentos, en Choluteca, en Valle, en Olancho, que estamos preparando toda la documentación necesaria para comenzar las investigaciones y las acciones pertinentes. Eso es muy positivo porque no se hace mucho. Generalmente estas cuestiones es cuando se salen en operativos, se encuentran personas infraganti, pero si involucramos a la población, si involucramos a la sociedad, nuestros números de respuesta van a incrementar, obviamente. Pero creo que la cultura de la sociedad está cambiando poco a poco en buen sentido. Antes no teníamos una cultura de cuidado del agua. Ahora, lastimosamente, y después de los problemas de racionamiento que estamos teniendo, pues la gente ha dicho, ok, hay que hacer algo. Cuando nos llegaba el agua cada 3 días no había problema. Ahora que le están racionando cada 15 días, lastimosamente esa es una cultura de shock para reaccionar, cuando no debería de ser así. Como popularmente se dice, después del trueno, Jesús María. Exactamente, exactamente. Pero eso es lo importante, que vayamos creando esta conciencia, que vayamos creando esta cultura y que sepamos de que Honduras es de los países con mayor diversidad biológica, forestal, ambiental, y pues hay que cuidarlo. Y aquí volvemos al tema nuevamente de la prevención. Me mencionaba usted, abogado, acerca de las diferentes capacitaciones y le iba a consultar a quienes han capacitado, porque también otro factor importante que ha mencionado es acerca de los jóvenes. Y yo creo y yo pienso, y lo he sostenido durante toda esta crisis que hemos tenido del medio ambiente en los últimos años, que dentro de los centros educativos se debería tener una asignatura que vaya justamente a eso, al cuidado del medio ambiente. No sé si actualmente ya está contemplado en la currícula educativa, pero es importante poder conocer también a quiénes han capacitado ustedes y hacia dónde van sobre este tema de la prevención. Ok, Joseph, en ese sentido tengo que puntualizar algo muy importante. Nosotros capacitamos a sectores que hemos designado estratégicamente para la importancia de la salvaguarda del medio ambiente. Primero, hemos trabajado muy en conjunto en capacitar a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los soldados,
a los policías, que son nuestra punta de lanza en esta cruzada para cuidar nuestro medio ambiente. Ellos son los que van a los distintos destacamentos, Sí. a las distintas postas. Hay una fuerza de tarea Hay una fuerza de tarea. Sí. Entonces, para nosotros es necesario que ellos tengan conocimientos de las cuestiones legales y procedimentales y la importancia del trabajo que están haciendo, porque son nuestra primera línea de combate. También, en materia de prevención, hemos capacitado en distintas universidades a nivel nacional. Creo que ese es un grupo específico de muestreo de cómo está la población. Recordemos que Honduras es un país muy joven, el 70-80% somos jóvenes. Entonces hemos apuntado a personas cuya participación, cuyo involucramiento va a tener bastante incidencia. Escuelas también lo hemos hecho, hemos capacitado a los procuradores de la Procuraduría a nivel regional en materia ambiental, y vamos a seguir extendiéndonos hasta abarcar una mayor cobertura. Hemos capacitado alcaldías, hemos capacitado personal de instituciones públicas centralizadas, descentralizadas, y creo que ha sido un bonito trabajo porque además de proyectarnos como una dirección joven y nueva, pues estamos sembrando, volviendo a la materia ambiental, una semilla en cada una de esas personas, que espero germine, brote, y que pueda servir para concientizar que hay un efecto multiplicador en este sentido. ¿Ha habido buena percepción de la población en cuanto a esto? Por supuesto, por supuesto. Especialmente las autoridades, las de la MON, de la Asociación de Municipios de Honduras. Exactamente, precisamente. Y para nosotros es importante trabajar bastante con las municipalidades porque son las instituciones que están en primer contacto con la población, ¿eh? También hemos realizado actividades en distintas partes en las cuales abrimos a participación abierta, por ejemplo, comunidades en Tela, comunidades en Ceiba, en las cuales hemos ido y los sentamos, acérquense, vamos a hablarles sobre la importancia de lo que ustedes tienen aquí al lado en estos departamentos y pues las acciones que podemos emprender juntos, Estado y población, que es muy importante. Muy bien, ahora dentro de esta Dirección General del Ambiente se ha creado una fuerza de tarea interinstitucional ambiental. ¿Con qué objetivo y cuáles son las acciones que ha realizado esta fuerza? La Fuerza de Tarea Interinstitucional contra el Delito Ambiental, Joseph, creo que es ahora, hoy por hoy, un ejemplo para nuestros vecinos porque es una coordinación de esfuerzos entre distintos operadores, entre distintas instituciones, como por ejemplo, como le había comentado, las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio Público, el Instituto de Conservación Forestal y nosotros. ¿Cómo se creó? ¿Para qué sirve? ¿Y a dónde está apuntando? Cuando se declara como una zona protegida de vital importancia ecológica la reserva del Hombre en la zona de la Mosquitia, el presidente de la República vio la necesidad de salvaguardar estas zonas de importancia y se dio las instrucciones para que se crearan esfuerzos coordinados, porque ¿qué pasaba antes? Cada institución trabajaba aisladamente y esto, además de ser muy poco eficiente, no estaba trayendo los resultados necesarios. Entonces se crea esta fuerza de tarea interinstitucional y ¿qué es lo que hacemos? Nos reunimos, miramos puntos o casos de denuncias, aquí es donde entra siempre importante la denuncia, de casos de alto impacto que necesiten una intervención inmediata y la fuerza de tarea se traslada con representantes de todas estas instituciones para, en su caso, hacer las investigaciones, judicializarlos. La fuerza de tarea es nuestra punta de lanza en contra de los delitos ambientales y forestales. ¿Qué ha hecho la fuerza de tarea en la tala ilegal del bosque? En la tala ilegal del bosque, bueno, hemos hecho casualmente, ahora en enero,
se hicieron 4 operativos en lugares como Lepaterique, en lugares como La Tigra, en donde con la fuerza de tarea y todos sus miembros se pudieron identificar distintos puntos focalizados de depredadores del bosque que han cortado, han talado bosques. Entonces lo que hemos hecho es, llegamos al sitio, obviamente, muchas veces esta gente ya no está ahí, Sí. pero como nosotros llegamos, como dicen, con el elemento de sorpresa, todos sus insumos, todos los instrumentos que usaron para la comisión de estos delitos ambientales y forestales están ahí. Entonces se procede al decomiso de esta madera extraída ilegalmente que se pasa al ICF. Ellos tienen programas ahí donde se trabaja con esta madera, se dona, y nosotros empezamos a hacer la investigación para ubicar nombres, personas, antecedentes que nos permitan judicializar estas causas. Pero es importante porque mediante la fuerza de tarea es el instrumento por el cual mejor hemos tenido resultados. ¿Por qué? Porque tenemos a la policía, tenemos a los miembros del ejército, tenemos a los fiscales especiales del medio ambiente que, dicho sea, es nuestra institución con quien más trabajamos de al lado, y la labor que hace la Fiscalía Especial del Medio Ambiente del Ministerio Público es tremenda, junto con los procuradores ambientales de la PGR. También se agarran personas infraganti, en ese caso se procede a la judicialización inmediata del caso, al decomiso de todas estas cuestiones que se agarran. Se han encontrado, bueno, en esta semana se decomisaron 4 camiones completos de madera sana que había sido cortada ilegalmente. Ya tenemos los puntos georreferenciados, tenemos imágenes tomadas por dron y estamos, bueno, en proceso de investigaciones pues para llegar con los responsables y judicializarlos, y que la gente que comete estos delitos ambientales y forestales sea responsable por lo que está haciendo en perjuicio del Estado y de la sociedad hondureña. ¿Cuáles son las penas que tiene una persona según los delitos ambientales actualmente? Dependiendo, la ley forestal hace varias distinciones, dependiendo del delito y dependiendo la modalidad en la que se comete. Por ejemplo, un delito doloso tiene una pena más grande que un delito que se comete de manera culposa. También tenemos una situación, un artículo, el 192, si no lo olvido, que establece ciertas agravantes. Por ejemplo, si hacemos un corte en una zona que no es declarada como zona protegida, a manera de referencia, la pena puede oscilar entre 3 a 6 años. Pero, si se comete en una zona protegida, digamos, en una zona del Patuca, en la Mosquitia, en una reserva declarada, esas penas van a aumentar 1/3 o 2/3, por lo cual la pena de reclusión obviamente va a aumentar. Entonces, todas esas cuestiones tienen bastante incidencia al momento de que el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República determina el delito y posteriormente el juez lo califica. Has mencionado varias instituciones que pertenecen a esta fuerza de tarea. ¿Cuántas son aproximadamente en total? Juntos somos alrededor de 5 o 6, incluyendo, como le había comentado, las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio Público, ICF, la Procuraduría, y el trabajo interinstitucional coordinado entre estas va a ser vital para la consecución de los fines. ¿Desde cuándo se creó? Esta fuerza de tarea se pueden remontar sus antecedentes desde el 2013-2014. ¿Okay? Lo que estamos trabajando es, porque ahorita estamos con obviamente limitaciones presupuestarias, cada institución está trabajando con presupuesto propio, entonces estamos trabajando pues en un proyecto para que la fuerza de tarea pueda tener su propia asignación presupuestaria y que nos permita proyectarnos con más eficiencia, con más incidencia, donde debemos que estar. Justamente eso, ¿cuál sería el principal resultado que se debería de tener al momento ya de tener su propio presupuesto? Ok, creo en primer lugar que debería de haber una socialización de lo que es la fuerza de tarea, qué es lo que hace, y una vez tengamos un presupuesto asignado, pues reportarle a las autoridades rectoras del ramo ambiental y forestal mediante un detalle cuáles son las acciones que se han realizado,
a qué se apuntaba dicho operativo y cuáles son los resultados obtenidos. Pero esto va a requerir, además de una asignación presupuestaria, de una planificación y coordinación eficiente y eficaz. ¿No se ha manejado una cifra actualmente de lo que se necesitaría para que esta fuerza trabaje de una forma eficiente y eficaz? Una cifra no, pero sí le puedo decir que se ocupa bastante. Se ocupa bastante, desde personal hasta equipo técnico, hasta las personas con las cuales nuestros enlaces en determinadas comunidades, cuando se hacen estos operativos, no son operativos de 1 o 2 días. Cuando usted se va a la biosfera, usted va por 1 o 2 semanas. Sí. Entonces todo eso obviamente incurren en gastos que son necesarios pues para al final conseguir los fines para los cuales se trabajó toda una logística para moverse a estos lugares que son, se lo digo, son muchas veces difíciles de llegar. Se tiene que llegar vía helicópteros, se tiene que llegar vía lancha, son caminatas de 6, 7, 8 horas. Entonces es un trabajo arduo, pero se necesita hacer. Y para esto necesitamos tener pues los recursos materiales y técnicos y también en cuestión de personal para sacar adelante esta iniciativa. Pero con lo que ya se tiene desde el 2013 hasta la fecha, ¿cuáles son los resultados más exitosos que se ha tenido, abogado? Ok, judicializaciones, decomisos, presencia en áreas donde antes el gobierno no tenía, valga la redundancia, una presencia específica. Ahora saben de que la Fuerza de Tarea está haciendo monitoreos constantes de determinadas zonas. Las Fuerzas Armadas nos han auxiliado bastante en ese sentido, y ahora se sabe de que hay y creo que es lo más importante, en esta cuestión creo que el factor coercitivo es muy importante, que ahora saben que hay una fuerza de tarea conformada por las instituciones que persiguen estos delitos que está atrás de ellos. Entonces yo espero que mediante esta fuerza de tarea se vaya fortaleciendo, va a crear paralelamente este efecto de cohibir a estas personas para que sigan cometiendo estos delitos. Y para eso tenemos pues que bajar también los niveles de impunidad, tenemos que socializar esta cuestión, tenemos que darle a entender a la gente los efectos negativos de la comisión de estas acciones, de estas cuestiones delictivas, pero todo es un proceso. Recordemos que venimos de una cultura muy indiferente y estamos luchando con eso y estamos luchando contra las personas que cometen estos delitos. Pero creo que la fuerza de tarea es nuestro escudo y lanza, como le había dicho en este sentido, y los resultados, bueno, con solo las judicializaciones y los operativos, la presencia institucional en lugares remotos denota del esfuerzo, de la capacidad y de la voluntad de estas instituciones para proyectarse en este sentido. Voy a mencionar un caso que hemos recibido bastantes denuncias aquí en Televisión Nacional de Honduras, en el caso del gorgojo descortezador, en la tala de bosque. Muchas veces se denuncia que hay gorgojo, pero no lo hay, y ahí es donde se hace la tala de diversos árboles, porque se tiene establecido ya un marco regulatorio en cuanto cuando hay afectaciones del gorgojo, pero en estos lugares no lo hay y se hace esta situación. ¿Qué trabajo han realizado ahí? Joseph, excelente observación esa. El problema, la plaga del gorgojo, que como ustedes saben, ha representado pérdidas millonarias para el Estado de Honduras. Y tenemos gente inescrupulosa que, como usted dice, se ha aprovechado de esto. Sí, mucho. Cuando tenemos zonas de bosque afectadas por la plaga del gorgojo, generalmente el Instituto de Conservación Forestal emite autorizaciones o planes de salvamento para que se puedan cortar estos árboles que están plagados y darles el uso sostenible a este producto forestal para que la plaga no se siga expandiendo, etcétera, etcétera, por muchos criterios técnicos, con las consideraciones de que se tiene que volver a reforestar esa área y que no se tiene que salir de esa área que específicamente le asignaron que tenía esa plaga. ¿Qué es lo que pasa y qué hemos estado viendo? Que hay personas que tienen esta autorización, por así decirlo, pero se exceden
de los límites a los cuales fueron autorizados y empiezan a cortar o talar pinos, árboles totalmente sanos. Desde ese momento, usted está incurriendo en un delito forestal de corte, desde ese momento. También nos hemos encontrado en situaciones, cuando hacemos operativos, de que encontramos gente cortando, talando árboles y nos enseñan planes de salvamento que contienen irregularidades. Entonces, ¿qué es lo que hace la Procuraduría? ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? ¿Qué es lo que hace la Fuerza de Tarea? Judicializar los casos. ¿Por qué? Porque se cumplen los requisitos, los verbos rectores de la comisión del delito, desde el momento que usted toca, corta o aprovecha ilegalmente un árbol que sea que no esté contaminado con la plaga. Entonces, aquí también se tiene que hacer una cuestión reflexiva a los órganos administrativos pertinentes para que tengamos una supervisión más exhaustiva y más puntual con este tipo de cuestiones. ¿Ya han habido resultados de judicializaciones en estos casos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y siempre pues decomisamos esa madera y se va a judicializar por el delito de corte ilegal del bosque, de productos forestales. Entonces, ese es un caso y me gusta mucho que lo haya traído a colación porque es el típico caso que por querer hacer algunas veces un bonito, sale un malo. Sale un malo, sale un malo, correcto. Y estamos ante una disyuntiva, si no es el gorgojo o somos nosotros mismos. Exactamente. Entonces no tenemos salida. Pero es muy complicado, yo entiendo que tiene que haber un aprovechamiento, como lo dice la ley forestal y la ley general del ambiente, un aprovechamiento sostenible y racional de la industria forestal en este sentido. Pero la palabra clave ahí es sostenible. Y no va a ser sostenible desde el momento que a usted le autoricen, ok, esta determinada área está plagada del gorgojo, córtela, aprovéchela, pero reforeste, si usted se está pasando y se está llevando la mitad del bosque en el camino. ¿Esta madera que es decomisada, dónde se lleva? ¿Cuál es el proceso a seguir? Se lleva al Instituto de Conservación Forestal. ¿Okay? Y aquí es donde es importante esa coordinación interinstitucional, sí, porque muchas veces quienes tienen los recursos para transportar esta madera de los lugares de donde se decomisa el ICF son las Fuerzas Armadas, que es uno de nuestros brazos ejecutores de la Fuerza de Tarea también muy importante. Entonces, esto se traslada al ICF, tengo entendido que esto algunas veces se dona, se trabaja, pero lo importante es privar a estas personas que descombran, cortan y talan el bosque para aprovecharlo ilegalmente, para venderlo, y desde el momento que los estamos privando de eso y que los estamos persiguiendo, creo también que les estamos quitando parte del incentivo para seguir delinquiendo en este sentido. Muy bien. ¿Se necesita algún marco, alguna ley dentro del Congreso Nacional, abogado, según la experiencia que se ha tenido con el trabajo? Yo creo que como todo ordenamiento jurídico puede mejorar. Estamos muy atentos a ver cómo se va a estar desarrollando las cuestiones de los delitos ambientales y forestales en el nuevo Código Penal. Es una discusión y observaciones que se han hecho durante el transcurso de estos últimos meses. Creo que es importante, en primer lugar, pues reforzar, no ser flexibles en este tipo de delitos y darle la importancia, una connotación más importante. Vemos con muy buenos ojos el anuncio que hizo la Corte Suprema de Justicia, no sé si tú lo habías leído, Joseph, de la creación de juzgados especializados en materia ambiental. Sí. Son este tipo de acciones que vienen a fortalecer la gobernanza ambiental y forestal que habíamos hablado al principio del foro. Entonces, sí, tenemos muchas cuestiones que mejorar en cuanto al ordenamiento jurídico, pero la ley que tenemos ahora, pues, la tenemos que aplicar. Como operadores de justicia la tenemos que aplicar. Y en el caso del nuevo Código Penal, ¿hay algunas recomendaciones acerca de estos casos ambientales? ¿Se tiene contemplado? Por supuesto, se tienen contemplado, pero obviamente hay cuestiones que se les han hecho saber a las autoridades que tenemos que
que ponerle más atención. Por ejemplo, si bien es cierto, cambian ciertos nombres, denominaciones de delitos que están contemplados en la Ley Forestal y Ley General del Ambiente, que van a ser traspasados, por así decirlo, al Código Penal. Si bien es cierto, cambian los nombres, pero la acción delictiva no. Pero sí hay algunos casos que tenemos que hacer una revisión de algunas cositas que se están dejando por fuera. Pero yo estoy entendido que las autoridades correspondientes en el Congreso se está haciendo un trabajo muy exhaustivo para incorporar de mejor manera, para tener un ordenamiento jurídico, un código penal más fortalecido y que nos pueda servir como herramienta a los operadores de justicia para combatir los delitos ambientales y forestales. Perfecto. Muy bien, ahora en el tema de la tecnología, ¿cómo se ha implementado la tecnología en este caso, ya que usted me ha mencionado que tienen el uso de drones? Y bueno, volvemos también al tema de la capacitación de estas tecnologías para poder percibir toda esta situación de estos delitos ambientales. Es muy importante que como operadores de justicia, que como órganos que perseguimos los delitos ambientales y forestales, no nos quedemos atrás en el uso, como tú lo dices, de estas tecnologías. En ese sentido, y hay que aplaudir estas iniciativas, el Instituto de Conservación Forestal, por ejemplo, tiene y ha puesto a disposición de los otros miembros de la Fuerza de Tarea sistemas de monitoreo satelital, de imágenes satelitales, que nos permite ver en una determinada área, en un lapso de 13, 14, 15 días, cómo va la situación de las masas boscosas. Eso nos permite identificar puntualmente las zonas de escombro, tala y corte. Por ejemplo, hablemos del Merendón, en la zona noroccidental. Noroccidental, sí. Ahí podemos ver en un lapso de unas semanas con unos imágenes que le solicitamos al Instituto de Conservación Forestal, cómo va una línea, una cierta tendencia con puntos focalizados de descombro para arriba, afectando la sierra en sí. Esto nos permite eficientar recursos porque al momento que nosotros vayamos a hacer los operativos, sabemos a dónde ir, sabemos exactamente dónde ir, qué hacer y esperamos en ese sentido detener esa línea que va en aumento y esa línea no es nada más que escombros. O sea, pueda que en un determinado tiempo dejemos de percibir estas masas boscosas porque con estas imágenes satelitales también podemos ver y se ve como en una vista aérea como parches. ¿Ya? Tecnologías de la unidad técnica de la Procuraduría. Bueno, se ha tenido a bien dotar al equipo técnico de la Dirección General del Ambiente de GPS de última generación, cámaras profesionales, los drones. ¿Para qué sirven los drones? Muchas de estas zonas son de difícil acceso. Se llega en carro a un determinado lugar. Y le voy a contar las experiencias que hemos tenido en este sentido. Se llega en carro a determinado lugar, los miembros de la Fuerza de Tarea se bajan de sus vehículos, tienen que caminar 3, 4, 5, 6 horas a determinado punto, hasta un punto en que ya no se puede caminar. Entonces, se sube el técnico especialista, sube el dron y de ahí en una pantalla usted puede determinar, ok, aquí hay zonas donde se puede identificar cortes. Aquí, tarara, se toman las fotos y estas cuestiones en los dictámenes nos sirven porque constituyen pruebas en los procesos judiciales que nosotros y que la Fuerza de Tarea judicializa. Entonces hemos tenido imágenes, por ejemplo, en una zona boscosa enorme, en donde se pueden ver en las fotos los carros de todas las personas que forman parte del operativo. El dron vuela y se empiezan a determinar distintos parches, se ve la madera ahí, se ven los árboles cortados, y eso nos permite pues también georreferenciar y tener datos que se comparten con los otros operadores de justicia para saber dónde se están cometiendo estos delitos y cuál es el alcance y la extensión de los mismos. Para esta lucha a favor del medio ambiente, ¿se han tenido alianzas con organismos internacionales buscando modelos de facilitación para este combate a estos delitos ambientales, abogado? Claro, en efecto, al ser una problemática mundial, hay bastantes organismos internacionales que están muy interesados en trabajar con el Estado de Honduras para la salvaguarda del medio ambiente. Tenemos, por ejemplo, la Unión Europea,
la cuestión la misma Embajada de Estados Unidos acá ha brindado bastante apoyo, la Embajada de Taiwán. Hemos hecho también esfuerzos, por ejemplo, ustedes han visto en los periódicos, con gobiernos locales como Guatemala, como El Salvador, para Nicaragua, para cuidar esos puntos que tenemos en común, porque las fronteras son políticas, Sí. pero en la cuestión medioambiental no existe eso. Entonces es importante esas alianzas que tenemos, con la Unión Europea hemos trabajado bastante, que tengamos esa proyección también con organismos internacionales, por ejemplo, la WCS, la Wildlife Conservation Society, nos ha brindado un apoyo logístico y técnico importantísimo. Tenemos también trabajado con el Instituto Hondureño de Derecho Ambiental, y bueno, son alianzas estratégicas que como Estado son muy importantes para implementar y llevar a cabo los objetivos que tenemos propuestos, porque tenemos algo muy claro, solos es muy difícil lograr este cometido. Muy bien. Ahora, hay un importante dato también, ¿verdad? Que la PGR de nuestro país es la única que tiene esta Dirección General del Ambiente. ¿Cómo ha ayudado a esto, además de todo lo que ya nos ha mencionado? Claro, esto en primer lugar viene a poner un realce en el marco institucional a nivel regional. ¿Por qué? Porque en todos los países de Latinoamérica, las cuestiones medioambientales y la persecución de estos delitos ambientales y forestales recae en el órgano fiscal, en el Ministerio Público, por así decirlo, de esos países. Sin embargo, y las procuradurías en esos países únicamente se enfocan en hacer el papel muchas veces de la víctima y personarse en juicio en su carácter de víctima. Sí. Pero la Dirección General del Ambiente, como tú muy bien lo dices, tiene la particularidad de ser la única en Latinoamérica que está adscrito a una Procuraduría General. Y no solo eso, sino que la misma ley, la Constitución, nos faculta a ejercer acciones públicas penales, o sea, a presentar requerimientos, a hacer investigaciones, y ese debería de ser un modelo, un ejemplo a seguir en Latinoamérica, y esperamos serlo, pues, y esperamos serlos pues, con los resultados que vaya a arrojar esta cooperación interinstitucional y nosotros como Procuraduría General de la República. Entonces es un ejercicio muy sano, creo yo, tener algo que puede servir de ejemplo, que puede servir de modelo para nuestros vecinos en Latinoamérica. ¿Cuál es la misión entonces que se viene a corto, mediano y largo plazo por parte de la Dirección General del Ambiente de la Procuraduría General de la República? Joseph, a corto plazo, perseguir a las personas que cometen los delitos ambientales y forestales, hacerles responsables por el detrimento que están haciendo del medio ambiente y de este bien jurídico colectivo que es de todos, que es de suma y vital importancia. A mediano plazo, convertirnos en una institución, la PGR por medio de la DGA por medio de la Procuraduría General de la República, en una institución referente en el cuidado del medio ambiente, reconocido por su profesionalismo técnico y representar con los más altos estándares de responsabilidad, de eficiencia y eficacia los intereses del Estado. Y a largo plazo crear conciencia, número uno, de lo que tenemos, de lo que podemos perder y de las acciones que podemos hacer para revertir esta situación. Perfecto. Bueno, lastimosamente ya el tiempo se nos está acabando, así que, abogado, ¿cuál es el mensaje que usted le brinda a la población hondureña en pro del medio ambiente y sobre el trabajo que está realizando la PGR que usted ya nos ha mencionado y que ya hemos conocido? Joseph, en primer lugar quiero nuevamente agradecerles por este espacio que nos han brindado y comentarle a la teleaudiencia que hemos llegado, como les había comentado, a un punto de quiebre, a un punto de inflexión. A partir de ahora no tenemos retorno. Estamos en una situación ambientalmente y ecológicamente muy delicada, que va a requerir el compromiso de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros como miembros de operadores de justicia de una fuerza interinstitucional,
para llevar a cabo la consecución de nuestros objetivos en pro del cuidado del medio ambiente. Es importante que usted denuncie, puede denunciar en la Procuraduría, en el Ministerio Público, en el ICF, donde sea, pero denuncie la comisión de estos delitos ambientales y forestales. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, abogado Óscar Guillén, quien es director general del ambiente, y con este tema finalizamos esta emisión del foro Mejor Hablemos aquí por Televisión Nacional de Honduras y también en repetición por Radio Nacional de Honduras. Los esperamos el día de mañana con otro importante tema y los invitamos a que continúen con la programación de Televisión Nacional de Honduras. Pasen un feliz día.